Te presentamos Fielweb más IA, tu aliado de inteligencia artificial. El componente perfecto para enfrentar todas tus dudas legales. Con el respaldo de Ediciones Legales, una empresa con experiencia en información legal desde 1989 y con cobertura en todo el Ecuador. Para profesionales, Fielweb más IA es una ventana a una vasta biblioteca legal que ofrece respuestas instantáneas y confiables. Optimiza tu práctica legal con acceso inmediato a jurisprudencia y legislación actualizada. ¿No eres experto en derecho? No hay problema. Fielweb más IA convierte términos legales en respuestas claras. ¿Dudas sobre un contrato de arrendamiento? ¿Preguntas sobre tus derechos laborales? ¿Dudas sobre impuestos y derechos sobre casos de herencias? Fielweb más IA te orienta y te explica conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Con Fielweb más IA, la justicia y el conocimiento legal están a tu alcance. Confiable, simple, rápido y para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edle Podcast. En esta ocasión nos hemos trasladado a la academia para conversar con una autoridad de la Universidad UTE. En esta ocasión nos acompaña el doctor Diego Zambrano, con quien vamos a mantener una conversación muy interesante sobre diferentes temas de filosofía del derecho constitucional, entre otros. Bienvenido, doctor Diego Zambrano, a este Edle Podcast. No, muchísimas gracias, Vladimir. Un saludo muy cordial a quien se interesa por este podcast y para Edle, con quien tengo unos recuerdos muy bonitos porque yo trabajé en la empresa y realmente creo que fue un paso muy importante para mí. Así que bienvenidos también a nuestra casa y aquí dispuesto a conversar contigo. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Bueno, primero para empezar este podcast, nosotros queremos conocer quién es el doctor Diego Zambrano. Mira, en lo difícil que es hablar de uno mismo, yo te puedo decir que Diego Zambrano creo que es un filósofo, pero no en el sentido que se le da ahora a la filosofía, porque normalmente uno cuando piensa en un filósofo, piensa en alguien muy sabio o alguien que sabe muchas cosas. Creo que no, creo que me considero un filósofo, pero desde la visión tradicional, es decir, de la Grecia antigua, cuando el filósofo es esa persona que ama el conocimiento y lo persigue, pero lo persigue porque no lo tiene, porque es consciente de su ausencia de conocimiento y por eso lo persigue. Entonces, en ese sentido, creo que sí, a mí me gusta aprender, me gusta investigar, me gusta indagar en diferentes temas y creo que eso ha hecho que esté en temas filosóficos y en la academia sobre todo. Y justamente hablando de este tema de la filosofía, de la preparación, ¿qué lo motivó como profesional del derecho a instruirse más por la filosofía, por el derecho constitucional? Mira, yo creo que hay parte bueno, que esta es una frase de Kant, digamos, hay una parte que a uno lo motiva su inclinación personal, pero por otra parte también es la condición, la circunstancia. Como digo, a mí me gusta el conocimiento y por supuesto la filosofía es esa ciencia que explica la totalidad de lo real, que indaga el todo, que explica el todo. Y todo sistema filosófico importante termina de una u otra manera siendo una filosofía del derecho. Todas las filosofías o los sistemas de filosofía terminan por explicar una forma de vivir, una forma en la que deberíamos conducirnos para alcanzar la paz, la felicidad, el objetivo humano. Entonces, claro, la filosofía pues era el camino directo hacia el derecho desde una visión más académica. Y también, por supuesto, la circunstancia. Creo que tuve la suerte de tener grandes maestros de filosofía desde el colegio, gente a la que admiro hasta ahora muchísimo, y de alguna manera sí quería pues seguir esos pasos y acercarme un poco a ese ideal. Y aquí, justamente en la universidad, ¿cómo usted desarrolla para que las materias de filosofía sean atractivas para el estudiante actual? Mira, yo creo que no solamente en la universidad en la que trabajo, sino en general, se le ha ido como quitando espacio a la filosofía. La idea siempre ha sido como tengamos materias más prácticas, más del ejercicio diario, y creo que es un error. Platón decía que no había nada más práctico que una buena teoría.
Y es así, porque la filosofía del derecho primero te enseña a pensar el fenómeno jurídico en su totalidad. Y claro, y eso se convierte en un pensamiento práctico ya en las ramas del derecho civil, derecho penal, administrativo, demás. Entonces, claro, yo creo que el estudiante de derecho, cuando se acerca a la filosofía del derecho, tiene que entenderlo primero el derecho como un producto social y un producto histórico, entendiendo que eh, si decíamos toda filosofía grande termina siendo filosofía del derecho, es porque termina plasmando un pensamiento que se impone en una época, que es característico de una época. Entonces el derecho tiene todo que ver con arte, tiene todo que ver con literatura, tiene todo que ver con ciencia, y es como una síntesis del pensamiento dominante. Yo recurro mucho al arte, de vez en cuando utilizo óperas en mis clases, porque la ópera es muy pasional y los problemas filosóficos terminan siendo muy pasionales. El problema del poder, el problema del orden, de la justicia, termina siendo un tema pasional. Y claro, por una parte, el arte siempre va a enganchar al, al estudiante, siempre le va a dar herramientas como para investigar un género que uno lo ve como muy lejano, muy abstracto, pero que ya viéndolo de cerca, pues le agarras gusto. Y, y lógicamente en la ópera hay mucho conocimiento filosófico, sobre todo, por ejemplo, en obras de Richard Wagner. Si uno entiende la filosofía política que está detrás por ejemplo, de obras como El Anillo del Nibelungo, yo le dediqué un libro entero solamente al estudio del Anillo del Nibelungo, porque digamos, hay un pensamiento muy profundo filosófico que lo logra plasmar en, en una ópera, en una obra entre teatral y musical. Claro, y esto hablando en la época actual, en donde está el derecho digital, las nuevas tecnologías y todo se está trasladando ya a la tecnología como tal. ¿Cómo se considera la filosofía en la actualidad? Bueno, hay que entender que toda la tecnología son herramientas. Ujú. El ser humano sigue siendo lo que ha sido siempre. Una persona que tiene intenciones, que tiene aspiraciones, que tiene ambiciones. Digamos, las pasiones humanas son exactamente iguales desde que somos Homo sapiens sapiens. Y la tecnología, como herramientas, pueden ser herramientas para el bien y para el mal. Son instrumentos. Pero claro, sí nos plantean desafíos de cómo entender nuestra realidad y el ejercicio profesional. Entonces, claro, la inteligencia artificial y herramientas potentes que tenemos ahora puede ser una herramienta para la mentira, para el fraude, Para los cometer ataques delitos. para cometer Ujú. delitos, pero también puede ser una herramienta muy poderosa para tener buenos datos y hacer, digamos, tomar decisiones a favor de la ciudadanía. Pero claro, no depende de la tecnología, depende de quiénes somos nosotros para hacer el uso que hacemos de esa herramienta. Ujú. Excelente, doctor. Bueno, cambiando un poco de materia, el tema electoral. Ecuador acaba de pasar en el mes de abril unas elecciones generales en segunda vuelta. En febrero tuvimos las elecciones de primera vuelta con también elecciones de asambleístas. ¿Cómo usted ve el panorama electoral desde la parte jurídica en la actualidad? Mira, han sido unas elecciones bastante sui generis, ¿no? El sistema electoral en general en Ecuador, siendo un sistema presidencialista, de alguna manera condiciona a garantizarle al presidente de la República un bloque importante en la Asamblea Nacional. Pero si eso tú le juntas que es un sistema multipartidista, como está diseñado el sistema es para que el presidente tenga un buen bloque, pero los demás partidos pues tengan bloques muy pequeñitos que permite una presencia mucho más fuerte del presidente. El resultado ahora no es ese. Digamos, son dos bloques antagónicos, eh, fuertemente personalistas, y claro, va a ser algo que vamos a ver si tienen la madurez política para sentarse a conversar. Realmente tengo mis dudas al respecto, pero no creo que podamos pensar en un sistema bipartidista en el Ecuador, ni mucho menos, porque, insisto, creo que las condiciones y los liderazgos fuertes llevaron a ese momento y, y claro, y puede terminar en una suerte de inmovilización para ambos bandos.
a lo mejor la Asamblea Constituyente pueda desatar un poco esos nudos, pero claro, ya pensándolo a nivel país, no sé qué tan conveniente sea, digamos, abandonar todo el aprendizaje que hemos tenido en la Constitución actual y hacer tabula rasa y empezar de cero a refundar el país como cada 15 o 10 años. Una nueva visión incluso del presidente actual. Una nueva visión, una nueva ideología, que también nos pasa mucho a los ecuatorianos, que todo lo anterior fue malo. Ujú. El corrupto siempre fue el anterior, qué sé yo, el que tenía malas intenciones siempre fue el anterior. Y claro, y ahora viene lo nuevo, lo perfecto, lo estable. Pero claro, por ejemplo, cuando Edmund Burke habla de la Revolución Francesa, él siendo británico, él dice, el problema de las revoluciones, y un cambio de constitución es una revolución jurídica, es que efectivamente elimina todo lo malo, pero también elimina todo lo bueno. Ujú. Hay todo un Se va llevando aprendizaje. todo. Se lleva todo. Ujú. Entonces empezamos de cero, y claro, Ecuador ha empezado de cero 20 veces, y claro, para que una constitución se asiente, para que realmente empiece a funcionar, vamos a requerir entre 10 y 20 años, pero cuando ya más o menos empezamos a tener el control y saber cómo funciona el cuarto de máquinas de la Constitución, pues la mandamos a la basura y la reemplazamos completamente. Claro, y eso justamente viene a dar cuenta de todas las constituciones que ha tenido el Ecuador hasta el momento. Y no Más de hemos 20 logrado constituciones. resolver los problemas estructurales, porque a veces la discusión no es cómo va la Constitución, sino cómo concentro el poder en el grupo que yo quiero que lo tenga. Y claro, y vendrá otro que dice, bueno, yo quiero que ese poder se traslade a otro grupo y necesito un cambio estructural. Pero Claro. claro, de fondo, vamos a ver qué producto nos entregan, pero casi que me atrevo a decir que así de fondo, algo muy sustancial, será muy raro que eso ocurra. ¿Y podría esto mejor no ser una asamblea constituyente, no una nueva constitución, sino aplicar reformas parciales o enmiendas a la constitución, como ya se ha dicho en algunos espacios por ciertos voceros de gobierno? Yo creo muchísimo en esa tesis. Creo que no necesitamos revolucionar al derecho ecuatoriano, necesitamos que el derecho evolucione. Es decir, no toda la Constitución está mal. Hay partes, los temas de garantías, los temas de derechos de la naturaleza. Creo que son hitos importantes que hay que conservar y hay que ampliar. Hay otros errores, creo yo, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que hay un consenso casi unánime de que es una institución que hay que cambiar, pero claro, con una reforma parcial lo hacemos. Ujú. Y si nos equivocamos, volvemos, pero manteniendo La lo que estructura. está bien y cambiando, mejorando, ajustando lo que nos está dando problemas. Claro, la estructura que se mantenga, pero únicamente, como usted decía, no desechando todo lo bueno también, sino únicamente mejorando las partes donde tiene que mejorarse. Claro, y es que además la estructura de una constitución prácticamente ya viene dada. Digamos, la constitución surge de un pensamiento constitucionalista. Ujú. Entonces, una constitución en cualquier parte del mundo, de cualquier ideología, tiene que ser democrática, tiene que garantizar derechos, tiene que separar el poder, tiene que responsabilizar a los representantes, tiene que ser electiva. Y esa es la estructura de una constitución. Claro, si al Consejo Nacional Electoral le quieres elevar a función del Estado, bueno, es algo más cosmético. Ujú. Si ahora ya no quieres que sea una función del Estado y quieres que sea una entidad, bueno, da lo mismo. Ujú. Porque finalmente la función es la misma. No puede haber un Estado democrático sin un ente electoral. Claro, sin un ente que marque las reglas para el camino democrático que en el país. Y eso no necesariamente tiene que estar traducido a una función del Estado, sino, como usted bien dice, volver a la entidad que lo era antes de la Constitución del 2008. Claro, o la justicia electoral, ya que estamos en este tema. Bueno, algunos sistemas dicen, bueno, un tribunal independiente como lo tenemos nosotros. Otros dicen, no, que es una sala de la Corte Nacional, puede ser una opción, eh, puede ser temporal, puede ser permanente, pero claro, para hacer un cambio así, es necesario echar por la borda toda la Constitución. Creería que no. Algo habremos avanzado, algo habremos aprendido en ¿qué? 17 años de, Claro. de- de-
Claro, constitucionalismo. porque esto implicaría, bueno, primero que no la constitución o la nueva constitución no se haría de un día para el otro, ¿no? Llevarían varios años de análisis de la asamblea mismo constituyente que se establezca y luego de eso empezar, como usted decía, desde cero a intentar aplicar todo lo nuevo, los nuevos preceptos, los nuevos principios inclusive que se pueda establecer por parte del constituyente en el caso de haberlo y va a ser un aprendizaje nuevamente para más que todo para la comunidad jurídica de nuestros estudiantes de derecho, por ejemplo, que venían ya aprendiendo, venían formándose con la Constitución del 2008, ahora buscar una nueva forma de constitución, una nueva forma donde se establezcan las reglas en la Carta Magna. Sí, yo creo que ahí, digamos, topas una fibra, digamos, fundamental, porque claro, la Constitución no es una norma más del ordenamiento jurídico, es la norma que tiene los principios donde se derivan todas las reglas del ordenamiento jurídico. Entonces, cambiar la Constitución es realmente empezar a cambiar todo lo que viene después. Todas las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las sentencias, etcétera, etcétera. Ahora, para que la Constitución tenga una legitimidad óptima, tiene que ser profundamente democrática y tiene que estar representada por todos los sectores, especialmente los más humildes. Ahora, nos proponen una asamblea constituyente de 3 meses, de 5 meses, salvo que el texto ya esté elaborado y sea impuesto, es imposible que una sociedad discuta temas, todos los temas, porque la Constitución abarca todo, que lo haga en 3 o 5 meses. Va a ser muy difícil. Y después vendrá lo que precisamente tú decías. Primero hay que cambiar toda la estructura institucional. Es decir, hay que cambiar a todas las autoridades con procedimientos previstos en la Constitución. El régimen de transición al Ecuador le tomó 3 años, más o menos. Y claro, y otro de las complejidades que tiene la entrada en vigencia de una Constitución, y esto no solamente va a ocurrir acá, sino en cualquier sitio, es que las instituciones inicialmente nacen muy pegadas a quien lideró el proceso constituyente. Y después empieza a abrirse a otras tendencias. A lo mejor digamos, la intención de crear una asamblea va por ese lado. O sea, el régimen de transición me permitirá, o sea, tener unos 8 o 9 años el control absoluto del Estado, lo cual es anticonstitucional, si tú quieres, porque justamente la idea de los pesos y contrapesos pues quedan casi que en stand-by durante una década entera. Claro. Y, estimado doctor, y tomando en cuenta la constitución actual que se empezó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que nosotros ya veníamos viendo que era más o menos una copia de Venezuela, con los 5 poderes, dándole justamente la legitimidad al CNE, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted avisora tal vez alguna ideología con la cual el actual gobierno esté pensando guiar la nueva constitución en el caso de que nos vayamos por ese lado? Sí, por supuesto que sí. A ver, la Constitución del 2008, eh, creo que su principal pecado fue que el- la parte dogmática está divorciada de la parte orgánica. Digamos, la parte dogmática fue muy democrática, participaron muchísimos sectores, todo el mundo tenía voz en Montecristi. En cambio que la parte orgánica, es decir, cómo se configuraba institucionalmente y quién ejercía el poder, claro, eso sí se cerró en un grupo específico que quiso y que planteó la posibilidad de gobernar 300 años. Ujú. Y yo creo que no va a pasar algo muy distinto. Eh, digamos, al principio la Constitución tenía, la del 98, la del 2008 me refiero, tenía eh, por ejemplo, mucho aporte indígena. Ujú. De ahí que es un Estado plurinacional, de ahí que se reconoce, qué sé yo, la democracia comunitaria, de una serie de instituciones que están por ese lado, los derechos de la naturaleza. Yo creo que en la situación actual, como está, y con una visión muy de derecha, pues todos esos avances en materia de derechos colectivos y derechos de la naturaleza casi que van a desaparecer. Y, y claro, el problema también va ahí, porque la Constitución, si bien tiene que tener una ideología, pero tiene que ser lo suficientemente amplia para que sea operada por un gobierno de derecha, de izquierda, de cualquier sector. Acá no. Pero si nosotros nos fijamos
¿Qué tanto hemos caminado en un Estado plurinacional propiamente? Yo creería que muy poquito, muy poquito. Se nos abrió una puerta como para ganar adhesión a la propuesta constituyente, pero en la práctica, y dado que la parte orgánica es bastante ortodoxa, más allá de algunos nombres o algunas divisiones institucionales, pues ha mantenido el statu quo como la mantuvo la del 78, la del 98. Claro, o sea, como que en esencia esa parte se mantenía. Y la nueva constitución, en el caso de haberla, pues debería, o mejor dicho, lo que se avisó es que podría continuar con la misma ideología de anterior, de que sea ya no con la revolución del siglo XXI, ni mucho menos, sino con una constitución ya más de derecha, que sea más pro el gobierno actual. Más extractivista, más pro libre comercio, digamos, menos espacio a los derechos colectivos, pero, insisto, y la institucionalidad que va a ser más o menos la misma, si es liderada por el presidente como tal, pues lo que vamos a tener es un reforzamiento del presidencialismo. No, De hecho, la Constitución del 2008 se le acusaba de ser hiperpresidencialista y, por ejemplo, el presidente Lazo terminó anticipadamente el gobierno. Entonces, bueno, o sí era hiperpresidencialista o no la supo operar y eso podría llevar a que la próxima Constitución refuerce más el poder del presidente y eso también, pues, esto de los equilibrios, pesos y contrapesos, pues queda mucho más débil. y justamente hablando del hiperpresidencialismo, yo justo veía algunos noticieros las leyes vetadas o objetadas totalmente por el presidente de la República. Ese también es un problema que genera la gobernabilidad con la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional legisle, pero cuando ya aprueba una ley y va donde el presidente para su objeción o sanción, se le ocurre que debe objetarla totalmente. Y se va bueno, se espera, mejor dicho, en el congelador un año esa ley hasta que la Asamblea nuevamente pueda volver a tratarla. Eso se podría mejorar con la reforma parcial también. Bueno, hay varios mecanismos del el derecho comparado, por ejemplo, eh, podríamos pensar en un sistema bicameral, por ejemplo, donde el presidente de alguna manera necesite más consensos. El presidencialismo nuestro tiene esta figura de la ciencia política que nos habla del ganador único. O sea, el presidente de la República gana, tiene a su poder toda la función ejecutiva, decíamos, tiene garantías de un muy buen bloque legislativo, eh, nombra ternas para jueces de Corte Constitucional, para Consejo de la Judicatura, para una serie de instituciones, Procuraduría, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente maneja la función ejecutiva, sino muchas instituciones más, las Fuerzas Armadas, la política exterior, es mucho poder para una persona, creo yo, mucho poder para una persona. Por ejemplo, esto no se nota tanto en Estados Unidos porque es un sistema federal. Entonces, el grueso de las facultades están en los estados y el nivel federal tiene contadas competencias y por eso hace que, por ejemplo, si Donald Trump tiene un mal día y toma malas decisiones, digamos, a la federación no le pasa mayor cosa porque, digamos, los estados son los que mantienen un equilibrio en el gobierno. Pero acá no. Digamos, acá sí, el presidente tiene la potestad de revolucionar el sistema en un solo día y los contrapesos no funcionan tan bien. Ahora, lo que suelen hacer también en otros sistemas, sobre todo en los bicamerales, es que la elección de diputados sea paralela del presidente, pero la de senadores no, sino normalmente a medio periodo, donde el pueblo tiende a castigar al gobierno, ya un poco desgastado por el ejercicio, de tal manera que es de esta Cámara de Senadores los que controlan algún exceso que pueda haber tanto del presidente como de la Cámara Baja. De tal manera que de alguna forma el presidente también se ve llamado a no ser tan extremo, sino a medir un poco sus posibilidades, ser mucho más prudente, porque sabe que llegando al Senado, pues su propuesta se cae. Claro. Y como les decía, y estos reformas o posibles formas de gobierno, de la bicameral y más,
no necesitan la Asamblea Constituyente, podrían hacerse mediante la enmienda o reforma parcial. Y claro, el camino sería la reforma parcial. La reforma parcial puede cambiar la estructura fundamental de la Constitución, es decir, cambiar toda la parte orgánica de la Constitución si quiere, y puede cambiar los elementos constitutivos del Estado. O sea, es tan grande la posibilidad de cambio que podemos pasar de ser, qué sé yo, un Estado unitario a un Estado federal. Podemos pasar de ser un Estado presidencialista a un Estado parlamentario, vía reforma parcial. Entonces, a lo mejor la intención no está tanto por ahí. A lo mejor la intención está justamente en este régimen de transición que puede asegurar el poder a un sector en particular por un tiempo más o menos prolongado. Pero igual para esta opción también se necesitaría el dictamen de la Corte Constitucional. Sí, todo cambio constitucional tiene que pasar primero por un control previo de la Corte Constitucional que determine cuál es el camino. Pero recordemos que, por ejemplo, para el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ya varios presidentes, parece que el presidente Moreno y el presidente Lasso, ya le preguntaron si es que debía ser por enmienda, y la Corte dijo, no, vaya por reforma parcial. Entonces el camino ya está marcado. Ya la Corte ahorita no podría decir que es por otra vía. Y claro, y la reforma parcial es bastante rápida porque hay 2 debates y en el intermedio hay 90 días. Y referéndum popular. Si el presidente, que actualmente goza de popularidad, porque está por posesionarse en su primer periodo, entonces puede utilizar esa popularidad que tiene, y en 100 días tenemos cambios importantes, estructurales, en la parte orgánica de la Constitución, y mantenemos la parte de los derechos y garantías que tanto nos ha costado como sociedad, inclusive con luchas sangrientas, con luchas violentas, conquistas de los sectores populares. Entonces aquí sí, mediante esta vía sí se podría hablar de los 3 meses que decían los voceros de gobierno. 3 meses para hacer una constituyente, pero en 3 meses o en 100 días podrían hacer la reforma parcial, que sería el camino más útil y, como usted decía, el camino que ya está marcado por la Corte Constitucional. Yo creo que el camino es eso. Como tú dices, es rápido. Hay cambios que ya están identificados y creo que va a tener un consenso amplio también. La ciudadanía está acompañando al presidente. Pero claro, la idea es llamar precisamente una asamblea constituyente, que además hay que entender que la asamblea constituyente es una institución excepcional, es una institución que no está y no puede estar dentro del marco de la Constitución, sino que está por fuera, que se autorregula. Y claro, dejar a un poder tan grande como el poder constituyente más o menos suelto es peligroso. Y también puede fracasar, porque nadie le asegura al presidente que vaya a tener mayoría en la Asamblea Constituyente, y nadie le asegura que después de 9 meses o un año que nos tome este proceso, la población tenga el mismo humor y le vea con los mismos ojos al presidente. Claro. O sea, que la popularidad se mantenga. Claro, y tomemos en cuenta que los ecuatorianos muchas veces votamos por si me cae bien o mal. Hay varios ejemplos de consultas populares que a un mandatario le hemos dicho que no, y al siguiente, en menos de un año, le hemos dicho que sí, la misma pregunta. Porque es el humor, ¿me cae bien o me cae mal? Claro. Eso ocurrió con el presidente Lasso, ¿no? A él se le negó, pero cuando ya hizo la misma pregunta el presidente Noboa, sí se la aprobó. Exacto. Y mira el espacio de tiempo que hubo, es mínimo. Pero es la pura popularidad del presidente. El gusto hacia la persona, tal vez por las políticas públicas que estaba en ese momento implementando, o también por la popularidad que ya bajó, por todo el confrontamiento que tuvo también con la Asamblea Nacional y con diferentes entidades. Estimado doctor, tomando en cuenta el tema electoral y un poco ya para ir cerrando esta interesante conversación, ¿qué reformas usted considera que podrían darse para la siguiente elección que se viene en 2 años, que es de alcaldes y de prefectos? Mira, yo pienso que el régimen ecuatoriano en materia electoral tiene un pecado de fondo, y es que Ecuador no tiene partidos. Y si tú no tienes un sistema de partidos, obviamente lo que tienes son personalidades carismáticas, sonrisas bonitas, y elegimos entre esas personas. Ahora, ¿cómo se lograría crear institucionalidad? Yo creo que lo primero que se debe hacer
es obligar a que las elecciones primarias, que actualmente son un saludo a la bandera, porque finalmente se reúne la mesa chica y designa Y levanta la mano y ya. y punto. Si las elecciones primarias las hacemos directas, es decir, que toda su militancia tenga el derecho de ir a votar de manera directa, secreta, por quien crea que los puede representar, creo que ganamos mucho. ¿Por qué? Primero porque cuando uno milita en un partido, lo que busca es en algún momento llegar a una candidatura estelar. Si tienes un partido institucionalizado, tienes que hacer una carrera. Tienes que ser disciplinado, tienes que formarte, tienes que ser ideológicamente coherente y demás, y aspiras. Si no tienes un partido institucionalizado y tienes una billetera robusta, vas directamente a la presidencia de la República. Claro. Y claro, y si tú eres militante y has hecho la carrera y viene alguien y se salta a la fila, lógicamente tú dices, bueno, el camino no es ser disciplinado, el camino es crear mi propio movimiento. Y se abre un movimiento local para obtener tal vez una alcaldía o una concejalía. Y tenemos 300 y más partidos políticos en un país de 18 millones de habitantes. Y también eso genera que tengamos 18 candidatos a presidentes. Exacto. ¿Y por qué tenemos eso? Primero, porque, como te digo, hay incentivos para crear movimientos en razón de una persona, que si la persona se va, renuncia, se jubila o se muere, se acabó el partido. Y segundo, como las elecciones están en el mismo momento, presidente y asambleístas, se busca pescar que por arrastre presidencial algún escaño, un par de escaños podamos tener en la asamblea. Además que, por supuesto, tengo publicidad gratis, paga el Estado, y eso me puede ayudar para otra candidatura o, bueno, para hacerme conocer. Para hacerme conocer, así sea en el ámbito profesional, o académico, cualquiera. Porque también hemos visto que muchas veces algunos movimientos o ciertos líderes políticos utilizan justamente las elecciones como trampolín para llegar a un puesto tal vez más grande, ¿no? Empiezan como la junta parroquial, luego ya suben a una concejalía, pugnan por una alcaldía y de ahí tal vez Asamblea Nacional o en su defecto la presidencia de la República. Pero claro, como usted decía, tal vez viene un candidato con una billetera más robusta y lo aparta y mejor él se pone como candidato. Entonces esa sería una reforma importante en el Código de la Democracia. Sí, yo creo que esa es, digamos, la reforma sustancial. Porque creo que hay que empezar, que no va a dar sus frutos de la noche a la mañana tampoco. Pero claro, este es un proceso. Cuando uno tiene partidos políticos fuertes, también tiene gobernabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora es que si hay muchos independientes en la asamblea, estos independientes no le rinden cuentas a nadie. O sea, si yo llego por mi billetera, yo no soy responsable de rendirle cuentas a nadie, ni a mi partido, ni a nadie. Entonces, mi voto puede ser fácilmente comprable. Y eso, claro, vemos que las mayorías se están moviendo y hay que negociar voto por voto. Eso en una democracia estable no se da. ¿Por qué? Porque discuten al interior y claro, y el vocero o quien ejerce el liderazgo del partido, pues toman una decisión y todos tienen que estar atrás. El que no está de acuerdo o el que toma actitudes indisciplinadas, pues es retirado del partido. Claro, si eres retirado de un partido institucionalizado, donde has hecho carrera 20 años, 25 años, ¿qué tan probable es que puedas ir a otro partido y tener el mismo éxito? Casi ninguno. Entonces, por ejemplo, si tú fuiste un demócrata en Estados Unidos, 20 años, te enojas porque no te han elegido y después te vas donde los republicanos no te abren ni la puerta. Exacto. Y bueno, y si te abren la puerta, pues primero a pegar carteles y hacer el camino que todos tienen que hacer. Empezar desde cero, empezar desde abajo. Y por eso son partidos tan fuertes y siendo un sistema presidencial, es un sistema presidencial muy estable. Listo, estimado doctor, una conversación muy interesante y creo que también hay muchos temas para hablar sobre la filosofía, constitucionalismo, derecho electoral y mucho más. De parte de este podcast le agradecemos por su presencia en este capítulo
la invitación a todas las personas que nos siguen, a nuestros estudiantes también de Derecho, a que estudien la filosofía, porque la filosofía es un tema muy importante también. No, bueno, para mí un verdadero honor, en realidad un gusto haber tenido esta plática con ustedes. Un saludo cordial a todos. Y sí, mira, yo creo que si alguien tuviese alguna autoridad para dar algún consejo, pues yo lo que diría es, debemos optar por digamos, por ser mucho más humildes en cuanto al conocimiento. Einstein decía que a los 25 años él ya sabía todo. Pero claro, porque esa juventud le llevaba a creer que por haber leído un par de libros ya lo sabía todo. Después la vida pues te va enseñando que no, que es mucho menos lo que sabes a lo que puedes saber. Y eso es lo que lleva a la disciplina, eso es lo que lleva a un trabajo estable, y es lo que lleva a la excelencia en cualquier ámbito de la vida. Eso, mi estimado doctor, muchísimas gracias por su consejo también, por habernos acompañado, y a nuestros seguidores no se olviden de estar siempre pendientes a estos capítulos que vamos a tratar temas muy interesantes como este, y pues nada más, muchísimas gracias, doctor. No, un placer, a la orden siempre. Gracias.